Qué bueno que ya están con nosotros. Vamos a hablar de sexo. Ay, espérenme, déjenme, le encuentro el chip para quitárselo. Y lo importante que es hablar de sexualidad con nuestros hijos desde que son pequeños, sí, porque luego a uno se lo hace tabú y está ahí y ya no sabe ni qué hacer porque... Estoy de acuerdo. Es una enorme responsabilidad hablar de sexualidad, porque así es como crecen nuestros hijos. ¿Qué les vamos a decir? ¿En qué momento es el indicado? ¿Qué tanto tienes que abrir la boca? Sí, claro. ¿Hasta dónde les cuentes? ¿Hasta dónde no? Yo que a mí no me para la boca. Entonces, y después, Ándale. nada más veo como mis hijos empiezan Una lengua muy a entrenada, descuadrar. Y de mamá, ya para. ¡Basta, mamá, basta! Basta, ya no sigas más. Y tenemos súper invitada, ¿no? Irene Moreno, te amo. Ay, no, Está nada aquí más con tú, nosotros. todos. Sí. Todos amamos a Irene Moreno. Así que, ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sexo. Irene Preciosa, ya está aquí. Las amo, las amo. Nos encanta que tú hablas de la sexualidad Como debe ser. como es. Libre. Libre, Sin juzgar. Exacto, sin nombres que no vienen al caso, como debe de hablarse. Claro, y lo tengo, y digo, lo hago desde un lugar como una profesional Por del supuesto. tema, por supuesto que no se crean que siempre fue tan fácil para mí poder abordar estos asuntos. Afortunadamente, cuando yo empecé a estudiar o a formarme como educadora primero en sexualidad humana, mis hijas eran muy chiquitas, entonces fue un gran momento para experimentar aprender. con ellas, justo que en mi casa pues lo que encontrabas era domis de penes, domis de vulvas, de vaginas, todos los libros de sexualidad y todo, entonces para mis hijas era lo más común que escucharan hablarnos de estos temas en familia, porque bueno, claro, para la familia era algo raro, de por sí primero le salí que locutora, que actriz y luego sexóloga, dijeron, esta es una mujer extraña. Pero entonces los temas no eran convencionales, pero también entiendo que no es fácil. Aún así, yo teniendo toda la primera parte de la teoría, ya abordar temas con mis hijas respecto a la reproducción, al tema de métodos anticonceptivos, del noviazgo, de tu primera vez. Para mí era muy fácil decirlo, quizá a nivel mediático incluso, pero ya a nivel privado entiendo que tenemos primero que traspasar nuestros propios prejuicios. Correctísimo. Desde Mira qué el clave. ti. Ya vio, señora, primero Señor, prejuicio. señor, antes de que Primero diga que su hija... prejuicio, acuérdese. Es que tenemos que, mira, por ejemplo, quienes nos formamos como sexólogos, tenemos que ver terapia sexual durante todo el tiempo de la formación, porque aunque tú digas, no, yo soy una persona súper abierta, te das cuenta que pertenecemos a una cultura que hay cerrada. muchas fobias relacionadas con la sexualidad. Y también algo importante, que cuando hablamos de sexualidad, no solo hablamos de relaciones coitales sexuales. Exacto, implica muchas cosas. Hablamos de identidad de género. Tu lenguaje cuando estás ligando. Y también cómo te sientes tú de ser hombre o mujer, cómo te sientes respecto a tu cuerpo. Tiene que ver también con cuestiones incluso culturales, de qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres, nuestros roles. Y hay gente que dice, ok, a mí me gusta ser mujer, pero lo que no me gustan son estos roles tradicionales. Claro. Y yo rompo con estos estereotipos. Todo eso forma parte de la cultura sexual. Entonces yo las escuchaba a ustedes hablar. Claro, ustedes tienen acceso a mucha más información, trabajan en medios. Aún así, tú decías, Jimena, ¡ay! Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en primera, pregúntate a ti misma, habla con tu pareja sobre cómo vives tu propia sexualidad. ¿Cómo es tu sexualidad en pareja? ¿Tienes libertad en pareja para hablar de esto? Porque además hay algo muy importante, salvo mamás o papás solteros, que solo tienen
se tienen a sí mismos para abordar este tema con los hijos. Cuando vives en pareja no podemos excluir, por ejemplo, de la charla con las niñas al papá. Claro. O al revés. O al revés, que luego dice la mamá, ay no, ¿sabes tema, qué? chécalo Ese con tu sí, papá. con tus Te toca a hijos. ti. Ajá. Sí. Porque entonces hacemos esta diferencia y separamos nuevamente a los sexos como si fuéramos dos Desde el núcleo, planetas, desde un lugar en donde yo no entiendo qué onda con los hombres, yo no entiendo qué onda con las mujeres, cuando lo que tenemos que promover es la comprensión mutua y la aceptación de nuestras diferencias. Entonces, primero tu papá, mamá, habla contigo mismo, luego háblalo en pareja. ¿Te sientes cómoda hablando del tema? ¿Cómo voy a hablar con mis hijos de sexo si ni siquiera yo misma sé nombrar mi vulva, por ejemplo? Y le digo, o no sé tener cosita, comunicación con mi marido para que me haga muy feliz. mi florecita, Bueno, mi cosita, ahorita que ¿verdad? dices eso, me tocó un día que mi hija me decía, no se dice Florecita, florecita, ¿no? Se dice así, se dice vagina y los labios y la vulva. Y yo, perfecto, vamos a hablarlo así. Y un día, en una comida familiar, la otra se mete la mano en el calzón. Y yo, ¿qué haces? Tengo comezón en la vulva. No, bueno, las tías se les paran los pelos. Y ella lo vio muy normal, pero ¿por qué hay este tabú atrás del sexo que nos ha convertido en personas tan inmiscuidas con el tema sexual? Porque a todo mundo le interesa hablar de sexo, pero al mismo tiempo tan encerrado, tan encapsulado. Sí, es la doble moral que hablamos, o son estas formas tan, digamos, duales y por otro lado tan incongruentes, porque a todos los seres humanos, o bueno, no a todos, pero la mayoría de los seres humanos gozamos del sexo o queremos vivir el sexo, queremos saber qué onda con nuestra sexualidad. Hay una curiosidad natural y por otro lado hay una cultura que tiene que ver con las religiones, que tiene que ver con las instituciones, Con las culpas. que quiere controlar, y qué mejor manera de controlar que a través de la culpa, que a través de decirte que esto es pecado, Cochino, te sucio, van a salir cochino. pelos en la mano. Exacto. Pásate al infierno. ¿no? Ajá, directito. Todas estas creencias alrededor de la sexualidad las damos por hecho, las reproducimos en lugar de indagar y de verdad ponernos Tener tu propio investigar y tener un criterio que te ayude cuando eres madre a hablar de este tema. Tendría que ser tan fácil como hablar de cualquier otra cosa. Sí, yo lo viví cuando hice mis fotografías de Playboy, porque sí, hice Playboy a los 50 años y ¡Eso! la verdad es que no es por nada, pero... ¡Eso, Y mis hijos me decían, mamá, ¿pero cómo? ¿Y cómo se lo vamos a decir a los amigos? Y yo les decía, si tus amigos ven la revista es porque el papá la compró. Claro. Partamos de ahí. La segunda, es parte de la naturaleza de nuestro cuerpo. Siéntete orgulloso de que tu mamá se vea espectacular con todo y Photoshop, pero pregúntales a tus amigos si no les gustaría que su mamá se viera como tú. Claro. Pero por otro lado, es parte de... Claro, a la hora de enfrentarme a las fotos no fue tan fácil, porque de todas maneras, aunque según yo traía muy bien planteado el rollo de es mi cuerpo, Y hago con él lo que yo quiera. a la hora de hacer las fotos fue como aventarme en paracaídas y no se abrió. No, porque sigues sintiendo culpa, si sigues con tus propios rollos culturales. Si yo en lencería me sentí terriblemente mal. O sea, fue muy difícil hacer esas fotografías. Y sabes que eso de terriblemente mal generalmente no viene de ti, sino viene de la afuera. Porque dices, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué va a decir ahora sí que la vecina? ¿Qué irá a pensar mi mamá, mi papá? Generalmente la culpa viene de afuera. En realidad un niño o una niña no vive el pudor y la culpa ni la vergüenza del cuerpo. Naturalmente los seres humanos pues podríamos andar así como Pues si no nacimos changuitos por la vestidos. vida, pero la culpa, el pudor lo aprendemos. Ok. Eventualmente es importante poner límites porque pues pertenecemos a una sociedad, no somos hawaianos Hay reglas, o exacto, tahitianos sí. o africanos que Hay andemos reglas ahí. civiles, Hay ¿no? reglas, Sí, bueno, sí. pone las reglas, explicas que hay reglas, pero también explicas que el cuerpo es algo sagrado, algo hermoso, que hay que aceptar y que hay que cuidar. Ya hablaban de las partes íntimas. Bueno, sí, tristemente vemos hoy que los niños tienen acercamiento, por ejemplo, a la pornografía a edades muy tempranas. Sí. Entonces, antes para ir a comprar una película porno, bueno, pues tenías que ir así a un lugar, A escondidas, tocar una ventanita, con lentes, la con clave,
Y ahora con un botoncito. O decirle a tu amigo mayor de edad que fuera, ¿no? Bueno, O y era algo muy así. complicado tener acceso, por ejemplo, a la pornografía, no que no lo pudieras hacer, pero era realmente difícil. Por otro lado, hoy contamos con redes sociales que también significan un gran riesgo en el tema del sexting, por ejemplo, para niños y niñas, y muchísima información a la que ninguna de nosotras, aunque sean tan jóvenes ustedes, tuvimos acceso, porque esto de las redes es algo completamente nuevo. Entonces, si antes pensabas que a tu hijo le tenías que hablar de relaciones sexuales en la adolescencia, hoy quiero decirte que tú tienes que hablarle a tu hijo de relaciones sexuales entre los 8 y 10 años de edad. ¿Y cómo lo abordas? Ojo. Pero además una cosa bien importante, la pornografía es una fantasía. Totalmente. No, está totalmente construido para que la veas 10 minutos y se acabó, porque ya entraste a la fiesta. Pero decirle a los niños que esa no es la vida real. Exacto, ¿no? pero genera mucha expectativa, imagínate, desde el tamaño de los penes, las chicas haciendo squirtings y una serie de cosas que hoy están tan en promoción, tan en boga, genera mucha angustia en los niños ver que ni sus órganos sexuales corresponden al tamaño, y ahí se va creando una gran fantasía, y por otro lado es bastante adictiva, sobre todo en niños cuando su cerebro no se ha acabado de conformar. Ese tema lo vamos a tener que tener en el programa, porque sí se está volviendo un problema Entre para adultos, los chavitos, incluso que pagan fortuna, se les va la quincena en estar pagando canales porno. Pero cuando tú ya empiezas a entrar en la adolescencia con tus hijos, O en este momento, que es pubertad a esa edad, a los 8. de 8 a siguen 10 siendo Sí, niños. entre los 8 y los 10 empieza la pubertad, que son estos cambios pequeños de sus órganos sexuales, como dice la salida del vello púbico, empieza el cambio del olor, más sudoración, pero generalmente, digamos, ya el Eres muy- desarrollo eres muy adolescente... muy pudorosa, apestan, Bueno, mamacita. apestan, sí, Apestan. bueno, en algunos más menos, pero digamos, la llegada de la menstruación es muy clara en las niñas, no está menarca, que se le llama, que es tu primera regla, pues hoy hay niñas que están reglando a los 9 años. Sí, ¿no? Y por entonces el tema hormonal. este tema pues habla de que nosotras tenemos que adelantarnos con toda esta información. También los niños, bueno, ¿cuál sería, digamos, el foco en el que ya sabemos que el niño puede ser apto reproductivamente? Está es listo. en las primeras eyaculaciones. Y entonces esto también sucede alrededor de los 11, 12 años de edad. ¿Es cierto que les empiezan a salir granitos cuando ya tienen sus primeras eyaculaciones? No realmente, no, lo que hace que salgan granitos son los cambios hormonales. Vamos a tener que ir a un corte, no se mueva de lugar, porque nos falta un buen para hablar de este tema. ¿Hablas de sexo con tus hijos? Regresamos, esto es Mamá Dice. Mamá dice. Mamá dice. ¡Ya estamos de vuelta aquí en Mamá Dice! Estoy checando aquí, nos están haciendo preguntas en redes sociales. Muy Creo bien, que es un excelente. tema que les interesa muchísimo. Me pidieron que fuera como anónimo. Que no. Está bien, diga, porque ya son ves, sus vamos hijos. a empezar con No tabús otra balconearse. vez. Bueno, no Bueno. importa. Pero aquí le preguntó su hijo que cómo vienen al mundo. O sea, cómo venimos al mundo. Claro, encuerados. No, hablando en serio, muy importante, esta es una pregunta clásica en los niños, sobre todo de edad En edad preescolar. preescolar, seguro, Es desde básico esa que edad. veamos cuál es la edad de los niños que preguntan ciertas cosas. Hay papás que dicen, yo me espero a que mi hijo o mi hija pregunte, pero a veces los niños o las niñas no preguntan, ya sea porque son más introvertidos o porque se han dado cuenta que en el ambiente no hay esa posibilidad de hablar de ciertos temas. Entonces tú dices, ni me ha preguntado, es que a lo mejor no le interesa. No, lo que pasa es que no he encontrado la manera de acercarse a ti y a preguntar. Es normal que en preescolar los niños hagan esta pregunta, pero Violeta le dio el clavo hace rato cuando dijo que cuando a ti Omar te preguntaba algo, tú primero le revirabas la pregunta. ¿Para qué? Para darnos cuenta el contexto en el que está hecha la pregunta o la idea que el niño o la niña tiene O dónde respecto lo escuchó a lo que o te algo. preguntó. Por ejemplo, si te llega a tu hijo y te dice, mamá, ¿qué es el éxtasis? Tú puedes pensar en la droga, en el momento culminante de la sexualidad, de una telenovela, una película, cualquier cosa. Primero pregunta. Una vez que el niño o que la niña te dé el contexto de lo que, dónde lo oyó, cómo lo escuchó o lo que para ella significa, tú ya puedes dar una explicación. Entonces, ¿cómo venimos al mundo o cómo nacen los bebés, que es un clásico de niños de 4 o 5 años? Tú le vas a decir la verdad. Primero está en la panza de la mamá y después sale del cuerpo de la mamá.
¿Y ¿Cómo? Pero ¿y cómo llegó ahí? ¿Cómo? Y te va a decir, no, pero Así, ¿cómo? Te va a decir, después. ¿cómo sale del cuerpo de mamá? Bueno, sale a través de la vagina. Tú ya tuviste que haberle explicado a tu hijo o a tu hija los nombres de los órganos sexuales, que las mujeres tienen vulva y O sea, vagina. esa es la primera, ¿no? Esa sería la primera, pero lo segundo es cómo se metió Pero ahí. ¿cómo demonios está ahí? Ahí los Ay, papás... yo tuve esa pregunta con Omar. Así Sí, me lo a mí preguntó también Omar. me lo preguntaron. Ahí me preguntó Omar así de, ¿y cómo llegó ahí? Pues muy simple. El pene tiene un líquido que trae como la semilla y después entra a la vagina y entonces el óvulo lo recibe y entonces empieza De una a generar... explicación demasiado científica, río, Violeta. sí, de Pero tú acuerdo. puedes decir simplemente, bueno, el papá pone la mete semillita. el pene dentro de la vagina, ahí pone la semilla de la que se hace el bebé Exacto. en el huevito que la mamá tiene adentro. El niño pues, generalmente va a decir, ok, gracias, bye. Ya Sí, no pero la necesitas niña sí saber pone nada la más. cara de, van a meter eso y No, en ¿cómo? realidad, a se veces la- dobla, se enrolla. A veces, entonces tú puedes ya mostrar. Eso te dijo. Sí, bueno, y tú ya puedes entonces mostrar que el pene se erecta justamente para esta posibilidad. Es decir, mientras la niña siga preguntando, tú vas a ir dando explicaciones muy simples. Y tranquila. Y Porque mira, ve la tranquila. cara de Jimena mientras lo escucha. De pronto está así como de, ¿cómo? Te puedes valer de ¿Doblados? Exacto, mi hija así de, ¿y entra por dónde? Mira, aquí hay ¿Por una ahí? pregunta muy interesante que dice, ¿el tamaño de mi pene es normal? Que su hijo se lo preguntó. Ajá, bueno, decirle que hay penes de muchos tamaños y que no hay nada normal o anormal. Esto es muy importante porque acuérdense que decimos que los niños ven demasiado porno o muchas veces entre los compañeritos pues están viendo en la clase de natación. se Es cambian muy, el traje de baño. normal es clave la comparativa, ¿no? Entonces Es clave ellos se su comparan autoestima. y esto es clave, por supuesto, porque a lo mejor el desarrollo de los niños además, recuerda, termina más o menos hasta los 21 años, que es cuando deja de crecer el pene. Y por otro lado, el pene tiene un tamaño determinado mientras está en Dormidito. reposo y un pene puede crecer hasta 3 veces su tamaño en una erección. Entonces, esto también, decirle que no hay normal ni anormal, que cada quien tenemos características distintas, como el color de los ojos, como el color del pelo, como Y que el tamaño no implica mayor o menor satisfacción o no, o o más más no, y ahí virilidad en o este no. caso a lo mejor todavía no te hablan de relaciones sexuales como tal, a lo mejor a los 8 años dice, ¿es normal mi pene porque el de mi amiguito es más grande o es más chiquito? ¿O es normal que Decirle, esté parado? o es normal que se pare, tú dile, claro que es En las normal. mañanas es Esto normal. forma parte de tu desarrollo y el tamaño que tú tienes en ti es perfecto, Omar llegó así como el de tu preocupado. compañerito, y no se vale burlarse ni hacer comparaciones. Tú tienes que hablar, fíjate. Desafortunadamente también vemos mucho abuso sexual en menores. Y la mayoría de estos abusos suceden cuando los niños no están informados de sexualidad. La educación sexual temprana, y cuando hablo de temprana es desde preescolar, tú a un niño le vas a ir hablando de sexualidad conforme a su edad, pero por ejemplo, a los 2-3 años el niño ya tiene su identidad de género. Es decir, a los 2 años el niño se sabe niño, la niña se sabe niña. Ok. Ahí incluso podemos darnos cuenta si hay un niño con lo que se llama disforia de género, que eventualmente puede ser esta transexualidad, que dice yo no soy niña aunque tenga una vulva, o yo no soy niño aunque tenga un pene. Ese es otro tema. Pero ya 2-3 años el niño ya tiene clara su identidad genérica. Como a los 5-4 años, por supuesto que descubre que tiene un pene o que tiene una vulva, que los otros tienen o no tienen, y se ríen y les causa todo esto muchísima gracia. 6-7 años también descubren el placer de tocar sus órganos sexuales. Esto viene desde bebitos, y tú más o menos a los 4 años tú ya le puedes decir al niño, o antes, nadie debe tocarte, pero tú tampoco debes tocar a nadie sus órganos sexuales. O sea, tu pene, mi amor, es privado, nadie te lo puede tocar, pero tú tampoco puedes tocar ni los penes de otros niños, ni de algún adulto, ni las vulvas de otras Pero es que niñas, eso es ni de muy alguna niña, importante. ni de ninguna mujer. Tú le explicas que no hay nada de malo, pero que es privado y que debe protegerlo y cuidarlo, así como respetar el cuerpo de los otros. Esto es súper importante, porque pensamos siempre en nuestro hijo o nuestra hija como una posible víctima, pero también puede no solo ser víctima, sino también puede llegar a ser un victimario. Entonces tiene que entender claramente que el cuerpo es
propiedad privada, que es tuya y que nadie debe Y tocar. por ejemplo, si se están masturbando y los descubres a muy temprana edad, ¿cómo lo manejas? Esto es importante también decirlo, los niños se masturban, hasta los fetitos hay algunas fotos intrauterinas del bebé tocando sus órganos sexuales porque es parte de tu placentero. cuerpo, claro. Tú Es no te vas a espantar, no vas a gritar, no vas a decir que es un cochino, ni que se va nada de estas cosas. Por favor, Si señora. lo cachas en la... Bueno, si tú entras a su recámara Para empezar. y no tocaste la Toca, puerta, exacto, más no bien dices, inventes. perdón, con permiso, y te sales. Y ya no preguntas ni cuestionas. No cuestionas esto. ¿No? Ahora, está en la sala, está en las visitas, tú le explicas a tu hijito, a tu hijita, que esto es algo privado, que es normal, que es natural, que forma parte del conocimiento personal del cuerpo, que es rico, que es placentero, pero que no se hace enfrente de las demás personas. ¿Sí? Y que nadie, ninguna otra persona puede hacerlo enfrente también de ellos. Ah, sí, porque eso pasa. Estas son cosas porque así aprovechamos y damos información y orientación. ¿Qué hago yo con muchos papás que se angustian? Les doy una sesión a los papás porque dicen, ¿le puedes dar una clase de educación sexual a mi hijo? Le digo, vamos a empezar por la por la educación tuya. sexual Exactamente. y de tu pareja si la tienes. O como decíamos, a veces los papás están divorciados y entonces dice, es que en la casa de él le dice ciertas cosas y en mi casa yo le digo otras. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Pues aunque seamos papás separados, nos tenemos que juntar para ponernos de acuerdo en cosas tan importantes Como la la sexualidad. educación sexual. Porque de eso nuestras es el hijas. círculo seguro de tus hijos. Claro. Es el círculo de la confianza y lo tienes que abrir para ellos. Bueno, ¿y qué pasa si nos cachan teniendo intimidad? Teniendo la intimidad. La intimidad, lo que viene siendo. El delichoso. A mí me ¿Les ha dijeron, pasado, muchachos? mamá, ¿Les ha pasado te aquí? oyes como ¿Qué vaca. cosas? No sabía yo qué decir. Claro, mi hija se despierta, se acerca a mi cuarto que está cerrado y de pronto en la mañana dice, ustedes acabaron con mi inocencia. Y la mocosa como de 12 años. y Imagínate. yo, ¿de qué me estás ¿Cuál? O sea, hablando? ella sabía perfecto lo que estaban haciendo. Así que no, bueno. Y no sabía yo qué decirle. Entonces entró al quite mi pareja y le dijo, para empezar, tú no tienes por qué venir a pegar la oreja, porque si la vas a pegar, vas a oír eso y más. Esta es mi intimidad y yo en este espacio cerrado, el que es mío, hago el amor con tu mamá, porque amo a tu mamá. Entonces, si no quieres volver a oír a la vaca, no te vuelvas a acercar. A la vaca. Pues fue una buena respuesta. La vaca va a seguir mugiendo, mi vida. Entonces, o sea, En el se quedó el asunto. Claro, tú le dices esto, bueno, los adultos hacemos el amor, tenemos relaciones sexuales, como a ti te guste decirlo, es parte de nuestra intimidad, eso hacemos los adultos, y tú no puedes entrar a este cuarto sin antes tocar la puerta, pero también tú asegura tu puerta, y por otro lado, lo que dices lo vas a hacer con ellos. No vas a entrar así abruptamente al cuarto de tus hijos, sino se entiende el mutuo respeto, ¿no? También tocas la puerta, dices se puede, porque ellos también pueden estar en su propia Claro, es parte autoexploración. del respeto y la intimidad y por supuesto la responsabilidad que tú tienes para hablar de sexualidad con tus hijos. Ahorita regresamos. Ay, sí, no porque se muevan de ahora lugar. vamos a entrar en la adolescencia, porque es otro Madre discurso mía. completamente diferente. Ahorita regresamos. Por favor. Chihuahua. Y ya estamos de regreso. Si nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cómo tocar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, edades, etcétera. Hablamos ya de los niños, de cuál es su proceso psicológico y emocional para poder tocar el tema. Y ahora vamos con la adolescencia. Adolescencia. Y está porque con nosotros Irene Moreno. Irene Moreno, que esté con nosotros. La adolescencia, yo creo que a los papás es el tema terrorífico que más cuesta trabajo entablar con ellos comunicación. Porque no nada más el tema es de que tú quieras hablar con tus hijos de sexo, Es que ellos sino quieran. que ellos quieran Quieran abrirse Claro, lo más contigo. común es que ellos no quieran hablar contigo de sexo ni de esos temas que ya consideran privados, porque ya cuentan con sus pares, que son sus compañeritos de la escuela, que son sus cuates del equipo de fútbol o de las niñas del ballet, qué sé yo. Pero fíjense que hay aquí algo muy importante. Si tú construiste una buena comunicación desde la infancia, es más probable que la adolescencia sea menos complicada. Me pasó. Pero, o sea, si tú construiste confianza, comunicación y le dijiste a tu hijo o a tu hija, desde que era chiquita, chiquito, cuando le bajó la primera vez, tu niña ya tendría que haber sabido desde los... Mi mamá, imagínense, con mi edad, me contó a los 6 años el tema de la menstruación, porque yo hace un día del niño le dije, mamá, ¿y cuándo voy a dejar de ser niña? Y entonces mi Cuando mamá te baje. me dijo,
te va a bajar un día la regla. Y yo, ¿cómo es eso? Me explicó todo, yo ya estaba preparada. Fue hasta los 13 años de edad, pero tú tienes que preparar a tu hijo y a tu hija. Y yo sabía que en casa yo podía preguntar porque siempre se me respondía. Si tú no puedes responder, una buena respuesta incluso es, la verdad no sé. La verdad te voy a decir algo, hijo, ¿no? Vamos a investigarlo. Sí, también aceptar no lo sé y encontrar la mejor manera para abordar el tema. Exacto. O sea, también entonces, se vale. Tu adolescente sabe que ni le vas a echar el chorro mareador, ni vas a regañarlo porque pregunta cierto tipo de cosas y que cuenta contigo. Y tú puedes tener la conversación antes de llegar a decirle, te voy a explicar cosas que seguramente ya sabe. Afortunadamente hoy en muchas escuelas ya les dan clases de educación sexual, saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, ya se habla sobre relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, el uso correcto del condón. Esto lo tienen que saber ya los niños antes de... los niños empiezan a tener relaciones sexuales a los 12 años de edad. Esto, aunque nos cueste trabajo creerlo, sí sucede, entonces necesitamos dar toda esta información. Y decir, tener sexo no es una moda, no es solo un impulso, tú tienes que aprender a controlar tus propios impulsos porque tiene consecuencias. Y esto tú lo tienes que hablar de verdad 11, 12, 13 años antes. Ahora, tú estás tocando un tema bien importante, pero muchas veces esta formación se malinforma por todo lo que ellos empiezan a buscar, porque a la edad de la adolescencia blofeamos mucho, decimos cosas de más con tal de pertenecer o de ser Juan Camaney del grupo y yo, a mí mis chicharrones son los que truenan, y entonces blofean mucho los chavos y de pronto se nos pierden, ¿no? De pronto están diciendo cosas que ni siquiera han experimentado o que no han vivido, porque para que llegues a una verdadera sexualidad plena, pues tienes que pasar un rato, ¿no? En el proceso. Aquí también la práctica hace al maestro, ¿no? Ay, esta idea de que ya como dicen, ay, es que estoy joven y con toda la energía igual ni se te para o igual ni sientes nada y nada más se en la marea. primera vez, en fin, te pasan muchas cosas y tú tienes que haber hablado de este tema con tus hijos. Explicarles que la sexualidad tiene implicaciones y que tienen que estar preparados no solo físicamente, a lo mejor tienen erecciones, a lo mejor tienen lubricación y deseo, pero que tienen que estar preparadas y preparados a nivel emocional, porque esto implica afecto, implica respeto al cuerpo del otro, respeto a tu propio cuerpo, preguntarte antes si lo haces solo porque todas tus amigas es ya... que acabas de decir algo fundamental. El sexo tiene una responsabilidad. Por supuesto. Pero yo he visto con mis adolescentes que se ha roto este lazo emocional, que es el sexo por palomear, por ponerle una rayita más a la pared. ¿Y dónde queda el intercambio de fluidos? No nada más es porque hoy tengo ganas, ¿no? Sino ¿dónde queda la parte emocional? Exacto. Decirte además que hay una huella emocional y energética que queda en tus relaciones sexuales, en hombres y en mujeres. En todas y cada una de ellas. Entonces decir, a ver, hijo, hija, yo te voy a hablar de algo que a lo mejor te parece un poco aquí volátil, que no tiene nada que ver con lo que seguramente entre los chavos platican. Pero cada relación sexual que tú tienes, lo tienes con otro ser humano, con un individuo. Con la energía. Con un ser que tiene una energía, una historia, una vida. ¿Y qué crees? Tú te comunicas a esos niveles tan profundos, aunque creas que no, y deja una huella. Ser responsable de tu vida sexual significa pensar en el otro o en la otra persona, pensar en ti mismo, en ti misma, usar métodos anticonceptivos, ¿Y por qué lo estás usar haciendo? un ¿Cuál condón es la intención? y que tenga efectivamente, Violeta, ¿para qué lo vas a hacer? Porque no tienes nada mejor que hacer, pues tú tienes tu mano, puedes masturbarte, puedes autoerotizarte si lo que quieres es tener un orgasmo. O decir, así no me gusta. Claro. Perdón, pero ni me jales el pelo, ni me quieres arrancar la ropa. Así no me gusta, pero no quedarse calladas. Pues yo me siento o callados. orgullosa entonces porque no lo hice tan mal. Este tema energético es algo que yo hablé con Omar desde muy chavito y algo a mí, por ejemplo, como mamá soltera, que seguramente hay muchas mamás solteras ahí también, mamás de varones, a mí me aterraba tener estas conversaciones con él sola. Sí, claro. Y dije, no, a mí no me va a pasar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero Omar tenía 10 años y lo metí a terapia luego, porque no nos comunicábamos. Y a mí me aterraba que no se comunicara. Claro. Y establecimos esto desde esa edad y cuando Omar, no sé, no voy a decirlo, hijo, tranquilo. Cuando tuvo su primera experiencia. Cuando tuvo su primera experiencia, a la primera persona que le llamó fue a mí. Sí, a mí me pasó. Y no sabes lo bonito que sentí de que tuvo o sea, que me dijo, ma, va a pasar esto.
me quedé callada primero para escucharlo porque me estaba dando algo, pero al mismo tiempo sentí emoción, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, pero está todo bien, estás preparado, ¿cómo te sientes? ¿Por qué lo estás haciendo? No, mami, está todo muy lindo, está todo muy bien, estoy en un lugar seguro, sí, claro que traigo globos, tranquila. O el día que quise enseñarle a poner un condón, y yo ya iba con los plátanos y los condones en la mano. Digo, mamá, ya, Claro. ya, Le digo, mamá, gracias, Ya me las probé. No, pero aparte me dijo, mamá, no lo hagas, no, please, no, ya sé, pero sí cómo sabes hacerlo. cómo, que tiene un derecho, que un revés, que el Sí, pero aire. bueno, parece que los vamos a casar. Pero me no, dijo es que sí. Omar era muy abierto. ¿Qué pasa cuando tienes niños como súper Sí. introvertidos? No, pero Omar lo era, ¿eh? ¿Cómo llegas Omar era muy introvertido. con ese tema? Aunque a lo mejor tú ya viste, detectaste que está pasando algo, pero ella no se está abriendo contigo. O él. Como mamá, ¿cómo llegas así de, hola, mijita, Y mira, ese te es un traje un tema, ese es tecito? un tema, porque amigas de mis hijos le preguntan a mi hija, ¿cómo lograste la comunicación? Eso. Pero Sí, viene a Omar desde le que preguntan estabas Como te así. digo, es algo que se va construyendo. Tú vas también conociendo el propio temperamento, carácter, forma de ser de tu hija, de tu hijo. Pero sí es importante incluso, por ejemplo, un buen pretexto es compras un libro. Yo a mis hijas les compré libros de la menstruación, ¿no? Y se los regalé como a los 7, 8 años de edad. Primero no los pelaron, después empezaron a leer. Cualquier duda, cualquier situación, me la platicas. Y también tú puedes llegar y decir, mira, yo sé que esto va a ser incómodo para ti, tal vez lo sea para mí, pero quiero decirte esto. O sea, va a llegar el punto en que tú vas a tener deseo, gusto, necesidad, curiosidad de empezar a tener una vida sexual activa. Yo lo entiendo, no quiero que tú me lo cuentes con pelos y señales, ni se trata de que yo te voy a contar mi vida sexual, se trata de que quiero que sepas Que aquí estoy. que estoy para ti, Que hay que un si tú lugar en un seguro. momento decides que, que estás segura de que es la persona indicada y quieres empezar ya a tener una vida sexual activa, que es básico, que busquemos el uso de un método anticonceptivo correcto, que uses condón para protegerte. Ay, mamá, ya lo sé, bueno, pero es mi deber como madre hablarte Pero de te lo esto. tengo que decir Te lo tengo yo. que decir yo y quiero que sepas que cuentas conmigo para todo. Y que espero no solo que tengas una vida sexual segura, sino placentera. Sí. Hija, siento pena de decir esto, pero me toca, porque es mi deber de mamá o mi deber de papá o nuestro deber como familia, papá y mamá, de hablarte de esto, sentirte cobijada. Ahora, hay niñas que de pronto con esta confianza y esta seguridad que les damos, de pronto las niñas dicen, voy a experimentar. Y hoy me voy a dar de besos con uno y al rato con el otro. No, bueno, y antes no había COVID, nena. Exacto. Ahora imagínate. Pero entonces, bueno, me voy a dar, ¿no? Pero yo lo que creo es que como mujercita estás provocando algo, esta reacción en la contraparte. Entonces tú llegas y dices, pues hoy tengo ganas de darme unos besos con el niño. El niño siente. El niño va a reaccionar Sí, claro. físicamente y después no digas, ay, pero si yo nada más te di un beso, estás provocando algo. Hay una energía, no es nada más voy, te beso y el pobre chamaco con cara de palo y dices, estás, o sea, me refiero a que hoy hay niñas que provocan una situación y luego levantan las manitas. Hasta un beso tiene una responsabilidad. Sí, hablar de que todo tiene consecuencias. Que todo genera Y que algo. todo genera una reacción. Y que evidentemente también tienen que tener mucho cuidado porque hay algo que, bueno, que es la reputación de la niña o incluso del niño, o sea, no tiene nada que ver el género. Sí, sí. Y entonces si tú estás en la fiesta, te besuqueaste con todos o con todas, o incluso tuviste sexo, es muy probable que alguien te haya filmado, te haya grabado, Ay, que esto salga. Qué y bueno que vivimos en la época sin video, porque... Y además que te estabas borracha. Nuestra vida estaría grabada. Sí, o sea, que estabas borracha o que te habían Sí, están dado más alguna. expuestos. Entonces, decir, tienes que tener mucho cuidado y cuidarte, cuidar tu reputación, cuidar tu cuerpo, cuidar tu integridad como mujer, tu integridad como hombre, porque aquí es igualmente importante. Yo Claro. creo que no debemos hacer diferencia, que también un hombre puede decidir, no quiero tener relaciones Claro. sexuales contigo, porque en Enseñarles nuestra a decir que no. en la cultura machista es, ay, pues a quién le dan Pues, pan que llore. ¿cuántos Y tú, papás llevan ¿no? a sus hijos a que experimenten por primera vez de manera forzada
con alguien a la que le pagaron, que no estoy hablando mal de las sexoservidoras, mis No, porque es respetos un con su trabajo, chamba, sí. pero llevan muchos papás de pronto a los Para niños que así, seas más chico. estrénese, órale. Pues quiero decirles a los papás que todavía tienen ese pensamiento arcaico que esto se considera un abuso sexual. Wow. Y que una persona, aunque sea trabajadora sexual, que tiene relaciones sexuales con un menor, la pueden meter a la cárcel, está cometiendo un delito. Wow. Entonces ya no es un asunto de que yo llevo a mi chamaquito de 15 a que tenga sexo con Y yo una me hago señora. responsable, Ni No. tampoco entre compadres aplaudimos esas cosas, No, no. ni decimos, ay, sí, yo ya llevé a mi hijo, uy, sí, qué bien, ya. No, Entonces, es un delito porque eso además no. causa un impacto muy fuerte cuando el chico no está preparado para esto, cuando muchas veces ni tiene erecciones ahí o si las tiene no supo ni cómo sucedió. Tenemos hoy que respetar los tiempos de nuestros hijos, pero darles toda la información. Hay muchos libros, creo que también irnos a una librería, hay libros para hablar de sexualidad con los chiquitos desde preescolar, que los temas van cambiando, que se enseña en preescolar. Obviamente no les vas a hablar del Kama Sutra, ¿verdad? Les vas a hablar de sus órganos sexuales, del cuidado de su cuerpo, de la higiene. Eso Por es bien ejemplo, importante. ya los niñitos de entre 2 y 4 años están yendo solitos al baño, entonces tú tienes que respetar eso y enseñarles a lavar bien sus órganos sexuales, a limpiarse bien cuando van Bañarse al bien. baño. O sea, todo esto es educación sexual y todo esto lo podemos ir acompañando de libros, de cursos. Hay talleres para niños en donde van papás, mamás con sus hijitos y saben y están escuchando también lo que el niño está aprendiendo y luego lo pueden platicar en familia. O sea, Y sí. herramientas hay muchas. Muchas. Y, por ejemplo, la comunicación creo que es elemental en una época como la que estamos viviendo hoy, porque hay muchos niños que se encuentran sexualmente y no se atreven a decirles a sus papás que tienen una preferencia específica por miedo al juicio. Y ojo, sociedad no nada más es en el núcleo familiar, es todo lo que existe, Pero que es espera. la sociedad. Vamos a un corte y después... Chanfles, Batman. Pero no, pero llegó al corte. Ay, espera, pausa. Hemos regresado a nuestro programa maravilloso, espero que sea su programa favorito. Estamos hablando de sexo con nuestros hijos y ahorita con Irene Moreno, quien mejor para aplauso, que caravana. nos dé una cátedra de qué es lo que tenemos que hacer, porque es muy importante una experta como tú que nos oriente, que nos guíe para entablar una comunicación abierta con nuestros hijos, para que ellos tengan una sexualidad plena, satisfactoria, saludable y que puedan decir, wow, esta vida sexual es una gloria. Claro, Pero pero no es- solo es, como decíamos, enseñarle a usar un condón, también darle la libertad de que experimente con su propio cuerpo, por ejemplo, a través del autoerotismo y decirle, bueno, tú libremente puedes explorar tu cuerpo, sentir rico, tener tu Saber qué te espacio gusta y qué no. íntimo y así tú Exacto. también sabes qué es lo que te gusta ¿Cómo y qué no. pides algo Claro. que no tienes ni Que la no menor conoces. idea que no conoces? Exactamente. Que ahorita antes de irnos, tú comentaste algo muy importante, ¿no? Si yo estoy descubriendo una parte de la sexualidad que tal vez según las normas sociales no es correcta o incorrecta, ¿cómo lo tratas, no? O sea, mamá, acabo de descubrir que soy gay, ¿qué hacemos? Bueno, esto es súper importante. Hoy más que nunca, y decimos nuevamente, toda la información, todos los movimientos sociales que hay a favor de la libertad sexual en que cada quien puede elegir y también expresar libremente el amor por quien lo sienta, pues hablamos de todo esto del La gama. LGBTTTIQA+, que dicen este es de moda, ¿no? Lo que pasa es que hoy se visibiliza. Antes esto la gente estaba prohibido que hablara de estos temas, incluso se los obligaba a hombres y a No mujeres había manera a de llegar. Ay, por favor, casarse, los griegos y los romanos y se daban hasta por bueno, abajo de la hay piedra. culturas o sea, no donde inventes. ha sido mucho más admitido, pero bueno, todavía tenemos muchos prejuicios al respecto. Pero puede ser que tu hijo, que tu hija se descubra como gay o como bisexual. Esto ocurre, decíamos, por ejemplo, el tema de la identidad de género, es decir, soy hombre o soy mujer, lo descubrimos a los 2 años de edad más o menos. Pero el me gustan los niños o las niñas o ambos, esto más o menos tenemos mayor claridad en la pubertad y adolescencia. 12, como a los 11. 11, 12 años. Ahí el niño o la niña puede descubrir, oye, pues como que me llama la atención más mis amiguitas o tanto mis amiguitas como mis Yo amiguitos. antes de besar a un niño, primero besé a una amiga.
Y es muy porque común, quería saber, yo ¿cómo? sentía cosquillitas en la cola cuando veía los besos en las telenovelas. Claro. Y decía, ay, ¿y por qué siento eso? ¿No? Era como una reacción extraña en mi cuerpo. Y yo decía, ¿y cómo se sentirá besar a alguien? ¿A quién tenía yo de cerca? A tu mejor amiga, claro. ¿No? Y era como, ay, wow, pero no se podía hablar. Y hoy de pronto los niños te dicen, es que no sé si soy bisexual. Ok, estás experimentando, ¿no? Estás probando si quieres o no quieres. Pero, por ejemplo, está un papá o una mamá viéndonos en este momento y descubre tal vez una cosa como esta, como que se está besando con su amiga. O pongamos que ya ves como ciertas cosas o ciertos comportamientos. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué es lo correcto como papá para encaminar a tus hijos a un lugar seguro? Mira, muy importante, en primer lugar, decir que en esa casa se acepta todo tipo de orientaciones sexuales. Porque cuando tú hablas, no, estos gays, esta bola de depravados, de degenerados, en mi familia nunca ha habido esto. Olvídate que si tú tienes un hijo o una hija en esta condición, evidentemente no lo va a hablar y va a ser algo que le va a causar muchísimo sufrimiento y además mucho rechazo a sí mismo, a sí misma. La orientación sexual es algo con lo que nacemos. Es decir, no es de que, ay, pues hoy quiero que me guste, porque hay gente que dice, es que está de moda. Hay gente que lo descubre tardíamente. Sí puede ser que alguien se casó, tuvo hijos, porque había en su concepción de ser mujer, por ejemplo, tener no hijos y había la casarse. posibilidad de O su idealización de que sigue, me caso. Exacto, el matrimonio es esto, mamá y papá. Y ese es tu fin en la vida. A lo mejor crees que eso que sientes es amor, eso que sientes crees que es el placer sexual o que el sexo no te importa, pero un día descubres con alguien de tu propio género, a lo mejor, caray, esto... Sí, sentí mariposas en la esta panza. atracción, esta sensación... De lo que me estaba perdiendo. Entonces, bueno, es posible que lo descubramos tardíamente, pero esto no significa que esté mal, ¿no? Significa que qué bueno que lo descubriste en algún momento de tu vida. Ahora, en primer lugar, hablar, si tú tienes broncas con la homosexualidad o con la diversidad sexual... Trátate. Pues sí, porque Trátate. nunca sabes, en tu familia seguramente habrá mucha gente... Ya porque nada más hoy por por hoy estadística. es un derecho humano que la persona elección. elija, se acepte, se quiera. Y si es el caso que tienes un hijo o una hija gay, lesbiana, bueno, pues muy importante la aceptación, porque eso hará que la persona pueda desarrollarse de una manera muchísimo más libre, más amorosa, con mejor autoestima, porque si no tú le vas a dar en la torre. Entonces, primera, así, si tú dices, se me hace que sí, bueno, tú habla de que aquí se vale y que tú aceptas Y te todo, puedes que a lo mejor informar, no lo como bien entiendes. dices, claro. ¿no? Pueden, aquí están los teléfonos de Irene, por favor, si tienen alguna duda con respecto a cómo lo trato, cómo lo hago, cómo me oriento. Ella sé que estará feliz y fascinada de dar terapia o de dar la orientación que necesiten. Claro, Y- porque no siempre tenemos ni las palabras ni nada. Y está bien, Sí. ¿sabes? Está bien no tenerlas. Puedes Para eso hay documentarte, gente que claro. sí las tiene y estudia Exacto. para eso, para ayudarte a ti, darte una herramienta para hacerlo lo Y mejor saber posible. cómo encaminar a tu hijo, como bien dices, y no hacerles pomada, la autoestima sin saberlo, porque a veces son cosas preconcebidas. Tal Si vez dices, tú no es que vas sabes con que eso. yo creo que tiene esto porque ve mucha televisión o porque el amiguito Porque tal ya es no están gay. metiendo en todos lados. Está enfermo. Ajá. Está enfermo, vamos a llevarlo al doctor para que se le quite la homosexualidad. No, y eso por supuesto además está prohibido, bueno, ni existe porque la homosexualidad no es una enfermedad, Exacto. no hay nada que curar, es una orientación, una manera de vivir y ver y sentir. Llévenlo con el Entonces, padre al exorcismo. Quienes Ay, no, tienen no. que ir eventualmente a una terapia son los papás, ¿no? Que tienen bronca con este asunto. Hay un libro que me gusta mucho, hay varios libros sobre el tema de la diversidad sexual, pero hay un libro que escribió una sexóloga amiga mía que se llama Rina Riesenfeld y el libro se llama Mamá, Papá, Soy Gay. Ok. Entonces padre. ahí tú puedes, como papá o mamá, leerlo y como hijo que quieres hablar con tus papás, también hablarlo y decir, bueno, primero definir mi orientación, saber cómo lo voy a abordar en familia y tienes todo el derecho también a decir como mamá, no entiendo mucho de esto, no te creas que me hace muy feliz, pero por Voy a supuesto hacer que mi voy a esfuerzo. trabajar Claro, en esto. sí, claro. Sí, voy a trabajar en esto porque no sé cómo manejarlo, pero yo te amo incondicionalmente
Esto es lo más importante, como mi hija, como mi hijo, y lo otro lo iremos trabajando juntos. Y es muy importante que nos quede claro que la maternidad, la paternidad en general, no es un tema fácil. Vamos aprendiendo con nuestros propios hijos, que ellos son los que nos dan la pauta. No traen instructivo en la cajita cuando nos los entregaron. Aunque los busques y los voltees, no vienen. Cada uno es totalmente distinto al otro. Cada uno entrará en etapas diferentes. Esto de que las niñas despiertan antes que los niños, creo que es un tema que podremos también hablarlo y resumidas cuentas, no puedes, no importa, hay especialistas que nos pueden ayudar en el tema y lo más importante es que este trabajo de papás no se acaba nunca, lo siento en el alma. Pero aquí vamos a estar, aquí Mamá Dice continuará. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, Mamá Dice TV, Instagram, Facebook, Twitter, y pongan ahí sus dudas o qué temas son los que les gustaría que tocáramos, de qué le quieren que hablemos, y entonces ponemos el tema en la mesa. Y Irene, tienes que volver. Bueno, Siempre. Saben que las amo. ¡Juguetes sexuales, por favor! Gracias a todos por vernos, por sintonizarnos y aquí nos vemos en la próxima. gracias infinitas, Irene, gracias.